Por si las moscas, vamos a hablar de uno de los acontecimientos literarios más importantes de este año. Me refiero a la Fiesta del Libro y la Rosa que organiza la UNAM. Y para hablar de este tema he invitado a Julia Santibáñez, que es la directora de literatura de la UNAM. Julia, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Guillermo. Qué encantada de estar en Por si las moscas. Además, qué nombre tan genial para un programa. Oye, Julia, la fiesta tiene este año un título muy sugestivo que dice Los susurros de las lenguas, lenguajes y escrituras. ¿A qué se refiere? Pues, Guillermo, tiene que ver con que no somos nada sin lenguajes. Y por lenguajes no me refiero solamente al lenguaje escrito, articulado, sino maneras de comunicarnos. Puede haber un lenguaje entre dos cuerpos que se tocan. Está, por supuesto, la tradición oral, toda la literatura oral, que muchos no quieren considerar literatura, pero que por supuesto que es literatura. Y luego, claro, la literatura escrita, pero también están las lenguas originarias, Claro. Que han sido más toleradas y a veces permitidas que otra cosa. Están las lenguas de prestigio, como el inglés, del cual tomamos con frecuencia palabras, términos, giros, construcciones gramaticales, en fin. Entonces, hay como un universo muy vasto de lenguajes, de lenguas que nos rodean, porque es cierto que mi lenguaje tiene los límites de mi mundo, decía un filósofo. Mientras yo no tengo un lenguaje amplio, yo no puedo concebir el mundo amplio, lo tengo que concebir constreñido, claro, estrecho, obtuso. Entonces, claro, los lenguajes nos permiten no solo tener identidad, formar parte de una comunidad, diferenciarnos, pero estar ahí, sentirnos acompañados. Entonces, realmente sentimos que el lenguaje nos hace seres humanos. Entonces, de ahí que en toda esta pluralidad y diversidad de interpretaciones decidimos llamarla así. Antes de comenzar con el programa, también te quería preguntar sobre el origen de esta fiesta. Fíjate que es curioso porque San Jordi es un santo cristiano que martirizaron porque se negó a matar a los cristianos. Entonces, claro, los cristianos lo celebraban mucho y lo celebraban con rosas. El 23 de abril por X. Y entonces, no es cierto, lo celebraban en abril, pero no el 23. Y entonces, por otro lado, eso desde el medievo, te estoy hablando de la Edad Media. Ya en el siglo XX, en los años 30, un librero español dice, oigan, vamos a poner un día para celebrar el libro y pues la industria y las librerías y los autores y tal. Era hacia fines de año y de pronto alguien tuvo la brillante idea de decir, ¿por qué no el 23 de abril que murieron, fíjate, el mismo día, o sea, dime si no fue un día infausto, murieron Cervantes y Shakespeare, Claro. El 23 de abril. Entonces, de 1616. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a juntar las dos cosas, la celebración a San Jordi y la celebración del libro el 23 de abril por la muerte, por el aniversario luctuoso de ellos dos. Entonces, a nivel mundial, en 1995, la UNESCO establece el Día Mundial del Libro. Y en el mundo entero se celebra el libro como un mecanismo, como un puente de empatía, de autoconocimiento, de conocimiento, o sea, aprender a través de los libros. Pero a nosotros, sobre todo, nos gusta la parte del placer, leer por enriquecernos, en fin. Entonces, desde el 95 se crea, digamos, este Día Mundial del Libro y en la UNAM este es el año número 16, es la edición 16 de la Fiesta del Libro y la Rosa, donde nos unimos a esta celebración mundial. No el 23 porque nos cae a mitad de semana y está complicado, pero entonces el fin de semana previo, pues tenemos 3 días. Ya pasaron ayer, bueno, pasó ayer el viernes, hoy todo el día estuvimos ahí sábado, y mañana domingo, en torno al libro y a lo que comentábamos, a los lenguajes, a las escrituras. Danos un paseo por algunos puntos clave de la fiesta de este año. Sí, ha tenido ejes, pues me parece que muy importantes, que van acordes además con el plan de trabajo del rector, que tienen que ver con los jóvenes. Los jóvenes son el eje de la fiesta, claro, son como el corazón de la misma. Queremos que vengan, que conozcan el Centro Cultural Universitario, que además es tan hermoso. Que conozcan libros, que se lleven a alguna casa. Hay muchos libros gratuitos, hay otros que se venden a precios muy económicos, sobre todo los de la UNAM, pero luego también hay editoriales comerciales invitadas que tienen su stand y lo pagan y venden sus libros. Entonces está pues eso, como todo lo que rodea el ecosistema del libro.
presentaciones de libros, mesas redondas, pero también un concierto en homenaje a un escritor o escritora. Hay un karaoke de un libro que se llama Canción de Protesta, que es una novela coral. Tenemos talleres, hay narración oral para niños de 6 a 16 años y luego de 6 a 15 y de 15 a 18. Todos los días tienen actividades. Hay un seminario para profesionales de la lectura, sobre todo enfocados en literatura infantil y juvenil. Es decir, es como un pequeño mundo, como un pequeño, voy a decir una barbaridad, como un pequeño Disneylandia, todo en torno a los libros. ¿Tienes ganas de oír música? Hay música. Hay teatro, por ejemplo. En Tlatelolco se presenta una obra de teatro que tiene que ver con identidades migrantes. Además, eso quiero señalarlo también, no es solo el Centro Cultural Universitario, sino tenemos otras sedes también de la UNAM. Tlatelolco, la Casa Universitaria del Libro en la Roma. Está el Colegio de San Ildefonso en el centro y está, se me está escapando alguno, el Museo del Chopo. Además de la UNAM en Morelia y la UNAM en Morelos. Entonces, es como muy grande el programa. Hay música, hay conciertos de música, digámoslo, de concierto, perdón por la redundancia, pero no me refiero al palomazo que va a haber en honor, que fue en honor a José Agustín, sino también música de concierto, teatro, danza. Por todos lados queremos interesar a la gente en la lectura, no con un discurso comercial, como suelen ser las ferias del libro, donde dame dinero y compra y demás, sino aquí realmente con una vocación universitaria. Todo es gratuito, salvo el seminario para profesionales, pero el costo es mínimo y es para profesionales. Todo lo demás es gratuito, la entrada es gratuita. Entonces, es como celebrar realmente lo que nos mueve, lo que nos apasiona a quienes estamos organizando esto, que es la lectura, que finalmente en algún punto de nuestras vidas nos transformó, hicimos un clic y dijimos, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero hacer, y entonces pues es una vocación muy padre, me parece. Fíjate, es interesante que hayas mencionado una feria de libro. Esto no es necesariamente una feria de libro, es decir, físicamente yo he estado en años pasados, no es muy abrumador, ocupa un espacio en el Centro Cultural Universitario, en una explanada, sí. Pero no es minería, no es Guadalajara, etc. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre esta fiesta y una feria del libro? Te decía, aquí hay muchas otras manifestaciones artísticas. En general, las ferias del libro tienen, Fil Guadalajara, por ejemplo, tienes libros y luego afuera está el foro de conciertos, pero es completamente otra cosa, digamos. O yo nunca he visto teatro, por ejemplo, en la Fil Guadalajara o en minería, creo que no se contempla. Aquí sí están todas las manifestaciones que tienen que ver con la propia UNAM. En la sala Nesa tienes a la UFUNAM interpretando algo que tiene algo que ver con libros y demás. Entonces, la integración multidisciplinaria que tiene la UNAM y que está presente en el Centro Cultural Universitario, pues por supuesto queda al servicio del libro y de la lectura. Por otro lado, esto que te decía de que sea una feria gratuita. En general las ferias tienen un costo y aquí no, aquí quien quiera puede entrar. Está pensada en primera instancia para los jóvenes, pero luego para la comunidad universitaria, o sea, académicos, trabajadores, personal administrativo, quien sea. Y luego para el público en general, porque finalmente, y aunque suene cursi decirlo, la UNAM es la Universidad de la Nación. Entonces no hacemos actividades, no solo yo para mí y mis cuates, mi chiringuito. No, es para todo el mundo, quien quiera puede venir. Entonces hay como diferencias sustanciales y la última, y creo quizá la más importante, tiene que ver con esto que te decía, no hay una vocación comercial. O sea, no nos interesa, vamos a ganar más dinero que el año pasado. No, en realidad es, tengamos más actividades, la mayor parte de ellas dirigidas a fomentar la lectura por disfrute, por placer. Bueno, y hay obviamente presentaciones de libros, pero también hay pues homenajes, ¿no? Ya mencionaste lo que pasó con José Agustín. Exacto. Estaba viendo que también hubo la presentación de un libro fantástico que es sobre las madres buscadoras. Exacto, con Javier Sicilia. Con Javier Sicilia y con Edith Carrió, ¿no? Exactamente, y es el testimonio de una madre buscadora que lo puso en un libro y entonces lo presentaron. Y quisiera retomar brevemente lo que mencionabas de los homenajes. Mañana domingo tenemos un homenaje a Rosario Castellanos, que el 7 de agosto se cumplen 50 años de su fallecimiento, y entonces pues la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura tiene una cátedra, que es la Rosario Castellanos de Literatura y Géneros
y señalo la S con toda intención, porque tiene la doble interpretación, digamos. Por una parte, los géneros, la sexodiversidad, pero por otro lado, los géneros literarios. El borramiento de fronteras, que cada vez es más difícil saber esto es una novela, es un ensayo, con poesía y un poco de crónica. Una biografía que es. Exacto. Claro. Entonces, los homenajes también son parte importante de esto. Entonces, te digo, es muy complicado explicarlo brevemente porque es como muy poliédrica la cosa, ¿no? O sea, como una suerte de caleidoscopio, le mueves tantito y ya encontraste otra cosa. Hay talleres, lo que te comentaba, narraciones orales. Va a estar mañana la presentación del libro Pasión Puma, que hizo la Dirección de Literatura con los Pumas, donde escriben jugadores como Hugo Sánchez o Miguel Mejía Barón, jugador y después... entrenador. Pero también hay escritores, Ana Clavel, Isabel Zapata, en fin, que hablan desde su trinchera, que son las letras del fútbol, claro, de los Pumas, ¿no? También leía en el programa que ha habido intervención sobre lenguas indígenas. Sí, las lenguas originarias nos importan mucho. Y tiene que ver también con Rosario Castellanos, un poco lo que decía, claro, ¿no? O sea, porque Rosario nació en Chiapas y, bueno, creció en Chiapas y fue como de las primeras defensoras. Cuando no estaba de moda, ahora es políticamente muy correcto defender las lenguas originarias, en su momento no lo era. Y, como digo, una de nuestras cátedras de la que nos sentimos muy orgullosos es la cátedra de Rosario Castellanos. Entonces, por un lado está este interés, pero por otro lado están las lenguas originarias por sí mismas, la riqueza lingüística que implican, lo mucho que pueden aportar, lo desplazadas que han sido y cómo queremos que se les revalore y cómo poco a poco empieza a haber, parece ser, un interés de recuperarlas o cuando menos de que quienes las hablan no se sientan avergonzados y las enseñen a sus hijos y las cultiven. Entonces hemos tenido, de las 10 mesas que tiene la Dirección de Literatura, por ejemplo, hemos tenido varias mesas en torno a, por ejemplo, en una de ellas está un poeta mije con una cardenchera. Entonces, ¿cómo es el valor de la tradición oral, por ejemplo? Otra es navegar en diferentes lenguas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo una de ellas, otra de ellas, es que se me vienen tantas a la mente, una editora mije que está Judeas Robles, con Marisela Guerrero, que es poeta y que ha coqueteado cosas con el náhuatl. Entonces, esto nos interesa mucho porque tiene mucho que aportarnos a la universidad y a la sociedad. Y son cosas que a las editoriales tradicionales no les interesan, porque claro, no dan dinero, porque no tienen ingresos, pero la UNAM sí que apuesta por ellas. Entonces, es uno de los ejes bien importantes que tiene que ver con la cultura de no violencia, con la inclusión, que también es uno de los ejes fundamentales, digamos, del rector Lomelí. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa y regresamos contigo? Claro que sí. No se vaya, regresamos en un minuto. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos hablando de la Fiesta del Libro de la Rosa, que es un
fiesta mundial, pero que en la UNAM tiene sin duda un conspicuo elemento ahí. No es una feria del libro, pero sí es una fecha de celebración de la lectura, aunque ya hay libros, presentaciones, y Julia ya nos contaba sobre los talleres y todo el programa. Julia, te quería preguntar sobre la importancia de estos eventos para la UNAM. Muchísima por varias razones. La lectura no solamente es, voy a empezar de lo más obvio, de lo que para muchas personas es más obvio, ¿qué es eso? El conocimiento. Lees un libro para aprender, matemáticas, biología, lo que sea. Y entonces te transmite un conocimiento. Pero hay un elemento adicional. Borges decía, y perdón por caer en el lugar común de hablar de Borges, pero es que nadie lo ha dicho mejor, que los instrumentos que el ser humano ha creado son extensiones de su cuerpo. No sé, no lo dijo él así, estas ya son mis palabras, pero por ejemplo pienso en una cámara del celular, pues es una extensión de tu ojo, no solo ves, sino puedes captar. Un telescopio, pues igualmente te permite mirar mucho más allá de lo que podrías hacerlo. Pero el libro es la extensión de la imaginación, es el único instrumento que el ser humano ha creado para extender su imaginación. Entonces, tiene como una doble función de aprendizaje estricto y duro de datos y tal, pero también de imaginar, crear otros mundos posibles, comunicarte con otros seres humanos. Muchas veces sucede, seguramente te ha pasado como a mí, que lees un libro y dices, espérate, yo aquí estoy. O sea, esto habla de mí, esta soy yo, aunque sea un libro que se escribió hace 100, 200, 300 años, aquí estoy yo. Y esto me está explicando y me está acompañando y está tendiendo un puente conmigo, está siendo empático este personaje o esta autora o este autor. Entonces, hay como un elemento de empatía social que fomenta la lectura en términos generales. No quiere decir que todo y cualquier libro que lea, no, pero si te centras un poco en la literatura y vas constriñendo un poquitito el universo, pues sí, resulta que los libros han sido nuestros grandes acompañantes desde hace muchos siglos, porque difícilmente hay otra cosa que nos acompañe de una manera tan rica, tan plural y tan personal, porque aunque leamos un libro idéntico, tú y yo, va a ser un libro distinto para ti y para mí, porque cada quien le aporta su historia, sus prejuicios, sus expectativas, sus sentimientos, el momento en el que estás. Si yo misma leo un libro hoy y lo leo en 5 años, voy a leer otro libro porque voy a estar en otro momento. Entonces, tiene como muchos elementos muy nobles a nivel social, a nivel comunidad universitaria y a nivel público en general. Entonces, para la UNAM es muy importante la literatura, como lo son en general las artes y las humanidades, la cultura, porque son una manera de contrarrestar la violencia, el maniqueísmo de tú estás bien y yo estoy mal, esto es blanco y esto es negro y no hay nada en el medio, ¿no? Entonces, para la UNAM son parte, digamos, de su vocación de reconstruir, de acercar, de entender que tú eres igual a mí. Aunque pensemos distinto, no es que tú mereces morirte porque piensas diferente. No, espérate. O sea, la literatura nos ayuda a entender que no somos tan distintos en el fondo. Entonces, creo que por todas estas razones, tanto el aprendizaje puro y duro como esto, digamos, no sé si lo voy a decir bien, pero más emocional, más intangible, pues también tiene un valor social muy trascendente, ¿no? ¿Y cómo ha crecido este evento a lo largo de estos años? 16 años ya. El año pasado nos vestimos de quinceañeras. Pues ha crecido mucho porque en un principio fue como una idea, pues si quieres, un poco peregrina, ¿no? Ahí vamos a hacer una celebración del 23 de abril. Bueno, pues ahora. Y luego poco a poco se fue viendo que más editoriales y más personas más editoriales querían participar, más personas venían, más autores querían presentar sus libros, en fin, hasta que, bueno, pues se convirtió en esta cosa inmensa con más de 500 actividades que nos ha permitido efectivamente tocar a todos los públicos, desde los niños hasta las personas de la tercera edad, encuentran algo que les interesa. Ha crecido muchísimo. No tengo ahora, por desgracia, los números de la primera fiesta, pero no fueron pocos. No fueron pocos y ahora estamos hablando de varios miles de personas, sobre 40,000 el año pasado.
se detuvo, se hizo virtual por la pandemia, pero al volver de la pandemia el número de asistentes fue mayor, porque todos estábamos ansiosos por ver a otras personas, por salir, no sé. Entonces, se ha convertido en una suerte de tradición para mucha gente, para muchas familias que vienen con niños chiquitos y pasan el día, que además el Centro Cultural es muy bonito, pues comer, pues pasear, están los jardines, está la Salanesa, está el MUAC. Entonces, ha ido creciendo cada vez más hasta un punto de que de pronto tenemos que rechazar editoriales, presentaciones, porque ya no nos da la vida, porque no es un espacio infinito, es un espacio finalmente acotado. Pero nos da mucho gusto que haya este interés por la lectura, insisto, de parte del público y de parte de quienes tenemos que ver con el circuito del libro. Bueno, aprovechando que te tengo aquí, ¿qué es literatura, UNAM? ¿A qué Mira, te dedicas? La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, a la cual además yo entré hace muy poco, básicamente tiene como misión acercar la literatura en primera instancia a la comunidad universitaria. Lo primero y más inmediato son los estudiantes de letras, que naturalmente están interesados, pero digamos que ellos ya son público cautivo, pero los estudiantes de otras materias de filosofía y letras, pero los estudiantes de medicina y de odontología y de enfermería y de química, pero luego fuera de la facultad, fuera de la ciudad universitaria también acercar las letras, por lo que te decía de la relevancia que tiene para la UNAM. Entonces, hacemos talleres de escritura sobre la relación materno-infantil. Estoy hablando de cosas que este año, ¿no? Que pertenecen solamente a este año. Un curso sobre el nuevo terror en la literatura hispanoamericana y lo que está reflejando en nuestras sociedades, porque no es que se escribe sobre la nada, sino se escribe de las realidades. Talleres, conferencias. Tenemos también, por ejemplo, una de parte de la Cátedra Rosario Castellanos, de la que te hablaba, que muy recientemente se incorporó a la dirección, un taller de escrituras lésbicas. Entonces, tratamos de acercar la literatura a toda la comunidad, a cuanta más gente sea posible. Hacemos muchas cosas en conjunto con otras instancias universitarias, con institutos, con facultades, con escuelas, en fin. Universo de Letras, que es una parte del sistema de lectura universitario del Universo de Letras, que es parte de la dirección, tiene un trabajo importante con niños en prepas y con adultos mayores, digamos. Entonces, la misión es esa, acercar literatura, pero de la mejor literatura que se pueda, en toda su variedad, lo más vasto que se pueda, pero sí, digamos, curada, o sea, no cualquier cosa que se escribe la vamos a promocionar, con equidad de género. Fundamentalmente empujamos un poco más a las autoras porque tradicionalmente han estado fuera del canon y demás. Pero ese es realmente nuestro interés, acercar la literatura. Y no nos puede pasar mejor cosa, porque creemos en ello. Tú conoces a Julieta González, su directora, y nos mueve la misma emoción. Mira qué me encontré, mira esta autora, mira este libro, vamos a armar algo, sí. Es muy padre porque se trata de hacer algo que amamos profundamente y que creemos que contribuye a la sociedad. De la fiesta en particular, ¿qué es lo que más orgullo les provoca? El hecho de que mucha gente ya se la haya apropiado. Sí. O sea, que haya gente que vuelva y vuelva y vuelva año con año y te los vuelves a encontrar y te los vuelves a encontrar ahí. Y te llegan a decir, oye, es que el año pasado me llevé este libro de una autora que ni conocía porque me lo regalaron o porque estaba en oferta o porque me llamó la atención y ahora resulta que es una de mis favoritas, por ejemplo. El hecho de que también las autoras han tenido una visibilidad muy importante, cosa que antes no pasaba en las ferias tradicionales, digamos, era casi siempre mesas de hombres o 4 hombres y una mujer. Entonces, en la UNAM hemos hecho desde el rector Grau un esfuerzo importante porque las mujeres estén muy presentes y eso también se ve ya en las chavas que están estudiando, en las compras que se hacen, en las autoras que se están vendiendo, en las mesas de participación, en fin. Como que hay muchas cosas que nos dan, pues, la palabra sé que está muy trivializada y que es peligrosa, pero como esperanza de que hay un sector de la sociedad que está encontrando una respuesta a la desesperanza, al ruido, al temor, a la violencia, a la falta de agua, no sé. No es que va a cambiar lo que pasa allá afuera, pero sí te va a permitir... Es un espacio de reflexión y de convivencia y de sentirte mejor, de a lo mejor achicar un poquito la herida o el dolor o el miedo. Entonces, eso sentimos que realmente contribuye a la sociedad
si quieres, de una manera no tangible, no cuantificable, pero sin duda real. Otra cosa que veo interesante en el programa es que también le dan cabida a los escritores jóvenes, escritoras jóvenes. Totalmente. Hay una apuesta ahí sobre estas nuevas plumas que están emergiendo, ¿no? Sí, uno de los programas de la dirección que nos fascina se llama Punto de Partida. Nació en 1966, 66, lo creó Margot Glantz, y es una revista que sigue vigente, sigue viva, sale cada 2 meses. Y es padrísima porque la escriben, es una revista, todos los textos pertenecen a jóvenes, todas las ilustraciones las hacen estudiantes y la concepción, la edición, todo lo que está detrás, digamos, los fierros, también la hacen jóvenes. Entonces, están hablando de los temas que les importan. ¿Qué te interesa? Hace poco hubo una edición estupenda, que se agotaron los ejemplares, andamiajes feministas. ¿Desde dónde lo estamos viendo los chicos, las chicas? ¿Qué nos interesa del agua? El número que presentamos en esta fiesta del libro es agua. Y el agua no solo que nos falta, sino qué relación tenemos. Hay, por supuesto, un vínculo inconsciente con la maternidad, ¿no? Totalmente. Desde estuve yo nadando en agua o en algo similar a agua, no me refiero a ser madre porque son jóvenes quienes están escribiendo, entonces la mayor parte no tienen hijos, pero bueno. Entonces es muy lindo que los jóvenes estén también de manera muy real participando en los contenidos, en todo esto y en toda la concepción, digamos, de Punto de Partida y de muchos otros programas. Pero bueno, ahora para no extenderme por hablar de Punto de Partida, pues ahí están. Ahí está la carnita, ¿no? Los jóvenes hablando para otros jóvenes. Y hablando de publicaciones periódicas, tienen además el periódico de poesía y la revista de la UNAM, que también enriquecen mucho la discusión. Así es. ¿no? El periódico de poesía es de 1987 y es la publicación más antigua de su género, porque solamente publica poesía en español. La consultan en más de 40 países. Ahora existió primero en una etapa física, digamos, en una revista física, ahora es una revista digital, y es extraordinaria, o sea, extraordinaria, lo que yo puedo decir es poco. Y la revista de la Universidad de México, que no pertenece a la dirección, pero que se lleva todos los honores, porque desde hace unos años que la dirige Guadalupe Nettel, es monográfica, como sabes. Entonces, cada número tiene un tema que se explora a profundidad, con mucha agudeza, con muy buena curaduría de autores, y también pertenece a la universidad, y también la revista de la universidad organiza la fiesta del Libro de la Rosa junto con la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, y la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, todo bajo el paraguas de la Coordinación de Difusión Cultural. Pues se nos ha terminado el tiempo. No me digas, si yo estaba arrancando. Recordarle al público el lugar y para este domingo qué horario tiene. Sí, arrancamos a las 11 de la mañana, es en el Centro Cultural Universitario que está en Insurgente Sur, número 3000, digo, hay muchísimos letreros, donde está la sala Nezahualcóyotl. Si no tienen mucha idea, busquen el mapa cómo llegar a la sala Nesa, ahí está el Centro Cultural Universitario. Y terminamos a las 7 de la noche el domingo. Mañana. Pues muy bien. Te agradezco mucho tu presencia aquí en Por Si las Moscas. Gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos Por Si las Moscas el próximo sábado a las 7:30.